Vamos a grabar de escondidas. También quiero presentar al hermano Emilio pastor en Los Ángeles, California. Coincidentemente el hermano Emilio vino. Él es de aquí, es de Coatepeque, de Shela y de San Marcos. Pero viene a visitar a la familia y coincidió con que estaba por acá, entonces le pedimos que él viniera y compartiera también un tema en la tarde. Pero yo quisiera aprovechar. Ayer estuve yo un poquito con mis batallas, hermano, perdón por venir un poquito tarde, pero quería hablar algo acerca del pastorado. Tal vez no es tan doctrinal el tema como tal, pero yo creo que sí nos puede ayudar para enriquecer un poquito nuestro concepto de lo que es pastorear. Tal vez en los años, hermano, del pastorear, que ya son más de 37 años, uno como que se va dando cuenta que no es solo dar palabras, que el pastorado no es solo trasladar conocimiento, conceptos, sino que el pastorado al final tiene que ver con lidiar con almas. Y tal vez ahí es donde uno falla un poquito. Claro que no es lidiar con almas, hermano, personalmente, como le puedo decir, peleando uno con las almas, sino enseñándoles doctrina sana. Hay tantos ejemplos. Yo le puse a esta reflexión, hermano, el pastorado profundo. Y no es el tema, la frase la quisiera explicar. No es que yo creo que uno se comienza a dar cuenta si tiene o no tiene llamado después de muchos años. Tal vez ya cuando pasan unos 20 años o tantos años, como que uno va entendiendo si verdaderamente está haciendo su función. Esto está inspirado en el pasaje en donde Moisés llega a la casa de su suegro, Jetro, y es evidente, hermano, que él iba por esposa o por la esposa, ha de haber llegado a la casa de Jetro, pero ahí en la casa de su suegro había un oficio. Fíjese que, según dicen, y hay ese sacerdocio de Madián, es bien misterioso, porque acuérdense que es de aquella época en la que todavía no se había establecido el sacerdocio levítico, o quizá había un sacerdocio paralelo. Ya se oía del sacerdocio de Melquisedec, o otro sacerdocio también complicado de definir, pero este sacerdocio de Madián habría que investigar de qué línea era. Cuando llega Moisés por causa de la mujer, de la esposa Séfora, encuentra trabajo ahí en ese lugar y encuentra el trabajo del pastoreo de las ovejas de Madián. En Éxodo capítulo 3, verso 1, que tal vez esta parte también, hermano, quiero ligarla a la experiencia que él tuvo de haberse encontrado con el Señor y recibir su llamamiento. Ahora, no olvidemos que el llamamiento lo recibió primero pastoreando animalitos, y ya después lo llamaron a pastorear personas. Entonces, en este caso, tal vez como pudiéramos decir, hermano, hay una íntima relación entre lo que es pastorear almas que no son totalmente regeneradas, que son muy, ¿cómo pudiera decir la frase?, muy animales,
hasta que se llega a crecer y a desarrollar y se llega a pastorear almas que ya tienen otro nivel. Para hacer la diferencia de que él primero pastoreó animales literales y mientras no aprendió a pastorear animales literales, no pudo pastorear personas. Esa parte hay que considerarla. Y ahí hay algunas cosas que yo creo que valdría la pena considerar. En Éxodo 3:1 tiene por contexto Hechos 7:30, que es donde ya en la iglesia precisamente de los hechos se saca a colación a cada uno de los que fueron partícipes del ministerio práctico. Hechos 7:30 lo vamos a dejar y voy a tomar Éxodo 3:1, donde dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, fue llevado llevó a las ovejas a través del desierto. En otros escritos no solamente dice que las llevó a través del desierto, sino las llevó más allá del desierto. Es decir, una cosa es pasar el desierto y otra cosa es llevar a las ovejas más allá del desierto. Y más allá del desierto quiere decir que no fuimos llamados, hermano, a que las ovejas se nos mueran en el desierto, sino hemos sido llamados a atravesar el desierto y a que sean llevadas, en este caso, al monte donde habían buenos pastos. Porque la pregunta sería: ¿por qué llevó Moisés a las ovejas a ese monte? Y hay detalles que seguramente usted ya los vio, pero en otra versión, o en una versión un poquito más ampliada, dice más allá del desierto. ¿Dónde era ese más allá del desierto? Hasta que llegaron a Horeb, el monte de Dios. Pero si usted me permite decirlo, digamos, la palabra monte ahí siempre está también representando algo elevado, aunque también cuando está hablando de monte ahí está haciendo relación, hermano, con el alimento. En nuestro lenguaje más popular usted sabe que dice: ahí hay monte, pero no está hablando de algo que es protuberante, sino está hablando de algo que es comestible. Entonces también deja la idea, la escritura, de que ahí estaba el alimento de Dios, cuando está diciendo que Moisés llevó a las ovejas hasta el monte Horeb. Era porque de alguna manera era el lugar donde estaban los pastos que las ovejas necesitaban. Ahora, el monte o el pasto no estaba en el desierto propiamente, había que pasar el desierto, había que conducirlas a través del desierto hasta que llegaran a encontrar los pastos que las ovejas necesitan. Entonces, la idea, ahí usted se puede dar cuenta, hermano, que no tiene que ver el pastoreo solamente con trasladar mensajes, sino tiene que ver con acompañar a la oveja para que transite por el desierto y no se quede postrada en el desierto. Tal vez ustedes se recuerdan del canto aquel que dice: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, ni nos trajo acá para morir en el desierto. Ahora, tristemente, sí hubo muchos que fueron eliminados en el desierto, que esa es otra de las inquietudes. Ahora, la pregunta es: ¿Dios los eliminó o su desobediencia los mató? Ahí cada quien puede ir más o menos sacando sus conclusiones, aunque
En algunas versiones da la idea que el mismo Dios que los sacó, él mismo los eliminó, pero por desobediente. Bueno, la palabra Oreb tiene por significado sequedad, desierto, lugar asolado o calor. Yo estaba meditando ayer en la tarde, esa zarza que encontró Moisés en ese lugar, ¿sería una zarza normal o sería una zarza sobrenatural? Era un lugar evidentemente de zarzas y el desierto se caracteriza por eso. Pero cuando usted lee textos complementarios da la idea de que Moisés iba a un lugar, pero de repente se distrajo viendo esa zarza específicamente. Dice que a Moisés le llamó la atención la zarza que ardía, pero a Dios le llamó la atención que a Moisés le había llamado la atención la zarza. Es decir, Dios vio que Moisés se quedó entretenido viendo la zarza. Si él no se hubiera quedado viendo, sino él hubiera seguido su camino, Dios no lo llama. Por eso es que es interesante, porque todos, si usted mira, él estaba haciendo la tarea de pastorear. Se puede imaginar, hermano, lo que representa lidiar con carneros, lidiar con ovejas embarazadas, y lidiar con corderos. Digamos, el carnero como que tipifica al líder, al que quiere engendrar, al que ya se siente con la capacidad de trasladar algo, de dejar algo de Dios en la vida de otra persona, pero todavía no es pastor. La oveja tiene la característica de concebir, que quizá en este caso es el pueblo que tiene la capacidad de recibir la enseñanza, de llenarse de la enseñanza. Pero los más delicados son los corderos. Ellos son los más, es lo más complejo de pastorear, es lo más delicado de pastorear. Y acuérdense que Cristo no se identificó como carnero ni como oveja, sino Cristo se identifica como cordero. Incluso todo Apocalipsis no se habla de carneros ni de ovejas en sí, sino se habla de cordero. Tan es así que se ha dicho ya bastante que quien realmente vence a la bestia es un cordero. Entonces la parte más difícil, hermano, de pastorear por lo delicado que es, son los corderos. Es la persona que tiene mucha pureza en su corazón y que con facilidad puede ser engañada, puede ser seducida, que es tan inocente, hermano, que se puede hasta llegar a abusar de ellos, hablando ya del cordero tipificado en las personas que son muy inocentes. Y es ahí donde creo yo que se requiere de un verdadero pastoreo. Se requiere de un corazón verdaderamente pastoral. Si uno no entiende esas verdades, en el camino puede tener problemas. En el entendido, hermanos, que las ovejas pues son, digamos en este caso eran de Jetro. Realmente el interés de Moisés estaba en la mujer, no estaba tanto en las ovejas. Entonces, esa parte me llamó mucho la atención y por eso le puse pastorado profundo, porque no es un pastoreo a la vecindad de la casa de Jetro, sino es un pastoreo en donde él saca las ovejas y estaba buscando más o menos la distancia de Madián a Oreb.
Fíjese que está en un rango, no arroja la Biblia una cantidad exacta de kilómetros, pero más o menos está en un rango de 100 kilómetros a 600 kilómetros. Es decir, algunos creen que estaban a 200, otros creen que estaba a 300, otros creen que estaba hasta 600 kilómetros la distancia. De tal manera que Moisés tuvo que haber sacado las ovejas y hacer un tiempo de semanas para trasladarlas hasta el monte de Dios. Esas semanas están tipificando la parte que uno tiene que convivir con las ovejas, que es bastante tiempo. Ya en semanas es bastante tiempo. Que ellas están fuera del lugar donde se sienten seguras y van a tener que llegar a un lugar en donde tienen que probar el verdadero alimento que Dios provee, el alimento que está en el monte de Dios. Es decir, ¿usted quiere que las ovejas que lo escuchan se queden en su congregación? Porque yo no creo que ningún pastor, hermano, quiere que las ovejas lo oigan 8 días y se vayan a otra iglesia. Al menos, no sé cuál ha sido su experiencia, pero lo más difícil es aceptar que llegue alguien a decirle a uno, hermano, me voy de la iglesia. Le pueden poner a uno una serie de requisitos o de excusas o de justificaciones y uno puede decir, amén, hermano, no hay ningún problema, pero en el fondo del corazón, mire, hay dolor, hay rechazo, hay frustración, porque en el fondo uno llega a pensar que hasta pudo haber perdido su tiempo con una persona. Y no es agradable que una oveja diga me voy, a menos que usted o no seamos pastores. Es que vaya, que miren qué hace. Como uno puede decir eso como un mecanismo de afrontar un planteamiento, pero en el fondo es doloroso. Si legítimamente uno está haciendo esa función. Entonces, ¿por qué me he permitido, hermano, tal vez utilizar esta frase, esta meditación? Porque a veces tal vez se nos equipa mucho en el aspecto doctrinal, pero desconocemos nuestra función. No crecemos en buscar cuál es nuestra verdadera función en Dios. Y hasta nos podemos frustrar en el camino, pues. Entonces, esta función obviamente se dio en el Señor como el buen pastor. Cuando se hace esta función, se hará que el rebaño, que está compuesto obviamente, como decíamos, de carneros, ovejas y corderos, miren el desierto pero como una tierra de paso. No miren el desierto como un lugar en donde quieren habitar, sino nada más el desierto. Acuérdense, del Deuteronomio, creo que es capítulo 8, habla de que el desierto es puro probatorio. No sé si estoy bien yo con la cita. Buscamos Deuteronomio capítulo 8. Dice 8:1. Todos los mandamientos que yo os ordeno hoy tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor juró dar a tus padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Fíjate, para humillarte, para probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no los mandamientos. Usted lo habrá predicado y vuelve otra vez, y te humilló y te dejó tener hambre
y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Dios. Importante. Entonces, cuando se hace un pastoreo, hermano, adecuado, acomodado al espíritu del buen pastor, que es Jesús, las ovejas no van a ver el desierto como la tierra en donde quieren habitar, sino ellas van a ver la tierra desértica como algo pasajero. Y yo creo que eso es importante, sino que puedan llegar, la idea no es quedarse postrados, sino la idea es que puedan llegar al monte de Dios, en donde había un lugar de escogidos pastos. Si usted es cuidadoso, hermano, solo lea los 4 evangelios y se va a dar cuenta de la gran batalla que Jesús tuvo para que lo entendiera. Más cuando él ya se puso a hablar en misterio. Cuando él ya se puso a hablar, hermano, en parábolas, usted se va a dar cuenta que muy pocos lo entendieron. Todo el libro de Juan, uno entiende que él estaba hablando de carne y sangre, y ellos estaban entendiendo carne y sangre natural. Todo lo que usted estaba hablando de templo y estaba hablando de su cuerpo, y ellos estaban entendiendo el templo visible. Todo el gran trabajo del pastor es que la iglesia comience a manejar y entender el lenguaje de Dios. Si no entienden las ovejas el lenguaje de Dios, hermano, se van a morir en el desierto. Las van a entretener otras cosas menos el alimento espiritual, que es el alimento que sale de la boca de Dios. Entonces, por eso dice, sino que puedan llegar hasta el monte de Dios, donde había un lugar escogido, de escogidos pastos, porque eran, así dice algún comentario, porque eran bellos y placenteros. Acuérdense que ese era el lugar, era el monte Sinaí. Era una de las montañas más altas del lugar y la mejor para apacentar, porque tenía una hierba excelente. Ahora, ¿no se ha preguntado usted si Moisés llegó ahí casualmente? ¿Será que Moisés, hermano, salió y se fue sin rumbo y fue a parar al Sinaí? ¿Cómo lo consideramos? ¿Será que él ya sabía que tenía que salir de ahí, conocía el lugar y llegó a propósito a las ovejas a ese lugar donde él sabía que había montes, alimento muy especial? ¿O cómo sería? Eso lo dejo yo ahí para que usted lo considere. Lo cierto, hermano, que sí llegó a un lugar donde había ahí dice hierba excelente. Eso trasládenlo, hermano, a buena doctrina, sana doctrina revelada, no doctrina aprendida de hombres, no vanas repeticiones, sino es cierto que Dios usa ministerios preciosos, pero nos lo tienen que revelar y nos lo tienen que confirmar también a nosotros. En este caso, me llamó mucho la atención que en un comentario o en una versión paralela dice eso: Moisés va caminando, le llama la atención la zarza y ahí se queda. Lo llamó la atención la zarza y él llamó la atención de Dios. Y ahí se dio la gran comunicación, ahí se dio el gran llamamiento. Es bueno decirlo, hermano.
El llamamiento entonces no está en el principio del ministerio. No es cuando uno comienza en una iglesia. El verdadero llamamiento comienza cuando uno comienza, valga la redundancia, a hacer la función. Se asienta en la función, comienza a trabajar en la obra de Dios, comienza a interesarse por las almas, comienza a atender las almas, comienza a alimentarlas y a procurar buscar los pastos que salen de la boca de Dios. Eso es importante, y eso acuérdense que representa tiempo. Entonces, Moisés llegará al monte, que Moisés llegara a ese monte, era un presagio si llegó circunstancialmente o llegó guiado o movido por Dios. Eso se puede buscar. Yo más creo que obviamente fue movido por Dios. Él pudo haber ido caminando, pero fue llevado al lugar donde Dios quería que él llegara. Porque al final de cuentas, hermano, no es del que quiere ni del que corre, es de Dios que tiene misericordia. Es Él el que nos mueve. Yo le decía, y me acerqué al principio con mi hermano Emilio, porque coincidimos con él en un retiro hace como 3 meses en Sinaloa. Pero yo no sabía que él iba a estar aquí. Nosotros desde hace rato teníamos una plática con el hermano Ventura y se fue posponiendo, pero coincidió que él venía. Por eso me acerqué a decirle, no me imaginé que fuéramos a coincidir hoy aquí en Quetzaltenango. ¿Quién lo movió a él? Solo para ilustrarlo. ¿Quién nos movió a todos para venir? Seguramente el Señor está moviéndonos por su espíritu para que nos llevemos algo en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, ahí dice claramente que Moisés va a llegar a este monte de Dios, pero eso era, hermano, un presagio. Era algo que Dios provocó. ¿Por qué? Porque en ese lugar recibiría el pueblo de Dios la enseñanza directa de la boca de Dios. Acuérdense que posteriormente ya ahí fue donde fueron citados los Moisés, los ancianos, los líderes, para que fueran a escuchar los fundamentos de la enseñanza que los iba no a normar en el desierto, los iba a preservar en el desierto. Es bueno, y yo he estado tal vez trasladando este pensamiento, hermano, el concepto de ley, que vayamos también quitándole un poquito el concepto de prohibición. La ley no es mala, la ley es buena, es santa, es justa. Lo que hace la ley es que mide la demanda del amor que el hombre le pueda tener a Dios. Cuando usted quiere medirle el amor a una persona, le pone no una ley, le pone una demanda. Y ahí es donde usted puede ver si la persona le ama o no le ama, o lo que se da en el matrimonio. Bueno, entonces la idea, hermano, es que las ovejas no miren el desierto como algo atractivo. Parecería que a las ovejas no les gusta el desierto, que es como decir que a las ovejas no les gusta el mundo. Realmente, hermano, a uno le gusta el mundo, lo atractivo que es. Si no, vean todo lo que está pasando actualmente. Entonces, este hecho sí es importante porque nos enseña que cuando el pastor le enseña a las ovejas una doctrina sana, el pueblo sale de una esfera común. Cuando el pastor enseña una doctrina sana, el pueblo, hermano, el pueblo de Dios sale de una esfera común
y entra en una esfera más elevada, porque los pastos no estaban en el desierto, sino estaban en el monte de Dios. Estaban en un lugar que ya estaba alejado de la superficie. Y esto, yo ayer que lo estaba meditando, hermano, me llamó mucho la atención. ¿Sabe por qué? Porque prácticamente si en ese lugar fue donde Israel hizo pacto con Dios, y el pacto está muy relacionado con el matrimonio, y el matrimonio es un compromiso de voluntad mutua, entonces lo mismo sucede con la oveja. Hay que ver si las ovejitas que nosotros tenemos realmente ya hicieron pacto con Dios por la palabra. Es decir, si ellos verdaderamente por lo que se les ha enseñado, verdaderamente se han llegado a comprometer con Dios, que es el que los salvó. Porque si el compromiso lo hacen con uno, tarde o temprano eso se rompe. Pero si las ovejas, hermano, que usted tiene en su congregación, no importa si son 15, si son 10, si son 20, lo que sea, ellos están comprometidos con Dios, la cosa va a cambiar. Porque de ahí ya se desprende un servicio voluntario, de ahí ya se desprenden muchas cosas. El pueblo sale de una esfera. Acuérdense, hermano, yo hace días estaba estudiando la palabra entrar y salir. Si usted busca esa palabra, la utilizan precisamente en Moisés como pastor. Pastor, dice, el Moisés era alguien que el pueblo lo amaba, como a David, porque él salía y entraba con las ovejas. Cuando Cristo el Señor se presentó con el oficio más abominable en la tierra, que es el pastoral, y también quisiera hablarle un poquito de eso. Tal vez por eso es que ahora nadie quiere ser pastor, todos quieren ser apóstoles. Tal vez por eso, hermano, está pegando mucho el trastoque apostólico, y el pastor como que no mucho les atrae. Pero si usted ve, si no hay un buen pastoreo, hermano, las ovejas pueden morirse en el desierto. Entonces la idea es que cuando el Señor se presenta, yo le decía, creo que en la iglesia de hermano Rómulo decíamos eso, que en el tiempo antiguo habían dos clases de rebaños. Habían rebaños comunitarios y habían rebaños personales. Entonces el pastor sacaba las ovejas y se las llevaba a lugares muy lejanos para pastorearlas, y regresaba al lugar donde estaban los rebaños comunitarios. Pero el rebaño solo tenía una puerta, y el que cuidaba el rebaño era el que tenía la llave. Entonces los pastores llegaban y metían a todas sus ovejas ahí, pero el único que les podía abrir era el que tenía la llave. Para llegar a sacar un pastor una oveja, tenía que conocerle el nombre, y la oveja tenía que conocer al pastor. Porque si llegaba un pastor extraño, en primer lugar el pastor o el dueño, el que cuidaba el rebaño, el que tenía la llave, no le abría. Tenía que conocer el que cuidaba el rebaño y tenía la llave al pastor para abrirle la puerta. Y el pastor tenía que llamar a la oveja por su nombre. Cuando ya la llamaba, el pastor reconocía la voz de su la oveja conocía la voz de su pastor y obedecía, y salía de entre todas las ovejas. Pero a veces, hermano, no les costaba regresar a la ciudad y se quedaban en un rebaño donde habían estado pastoreando, al punto de que el pastor se convertía en la puerta del rebaño. Eso usted lo sabe, pero solamente lo digo porque era el pastor el que entraba y salía con las ovejas. Pero esa palabra, si usted la estudia, es una palabra que habla de algo que trasciende.
Es el poder que tiene un líder de sacar a una persona de una condición espiritual y de introducirla a otro lugar. Entonces el pastoreo profundo no es solo sacar a la oveja de un lugar, de sus casas, sino es sacarla de una condición espiritual e introducirla a otro lugar en donde va a adquirir otra condición espiritual. Si nosotros, hermanos, no tenemos ese conocimiento, ahora, para hacer esa tarea también hay otros elementos que también valdría la pena estudiarlos. Dice, el pueblo sale de una esfera común y entra a una esfera más elevada del conocimiento y del entendimiento espiritual. Yo tengo que trasladarles tal vez la experiencia en estos días en la congregación. Yo les he estado trasladando a los hermanos la idea de que el culto no se puede marchitar. El único regalo que tenemos nosotros en la tierra, hermano, después de Cristo y el Santo Espíritu de Dios, es la oportunidad que tenemos de congregarnos y hacerle culto verdadero al Dios único. Ese es el trabajo del ministro. Que el fuego de Dios se mantenga vivo. Por eso le llamó a Moisés la atención la zarza, porque no era una zarza común, era una zarza, y quiero hablarle un poquito de eso, si me da tiempo, hermano, que acuérdense que en los días de los jueces, nadie, cuando ya la zarza se ofreció para gobernar, siempre se habla de que la zarza, ella lo que quería era solamente gobernar. No, ahí hay algo más. Relaciónelo con la zarza que se le apareció a Moisés y va a ver que es más importante la zarza que el vino. Es más importante la zarza a veces que el aceite. ¿Saben por qué? Porque, hermano, la zarza es la puerta donde se abre la puerta para que vengan y vayan, entren y salgan los verdaderos mensajes de parte de Dios. Hay iglesias que están borrachas ya de tanto vino, de tanto gozo. Acuérdense, en Estados Unidos, en Canadá, creo que hay un movimiento en donde, hermano, hablan de las borracheras del Espíritu, que eso también habría que considerarlo. Por eso aquí estamos hablando, hermano, de que el pastoreo es sacar a las ovejas de una condición espiritual para que entren a otra. Si no está eso, el pastoreo está siendo inefectivo. No es el hecho, no se preocupe usted si su rebaño es pequeño, mejor si es pequeño, porque va a tener la oportunidad de sembrar correctamente la palabra, va a tener la oportunidad de colocar y cuidar mejor a las almas para que cuando esas almas crezcan, ellas también tengan el mismo espíritu. Entonces, de tal manera que se hace un compromiso, estoy hablando, hermano, de la necesidad de sacar a las ovejas e introducirlas. Moisés la sacó de la casa de Jetro y se la llevó al monte de Dios. Por contextos, tal vez el único que me viene es el monte de la transfiguración o de la transformación. Entonces, es necesaria esa parte, que hace la oveja que hace un compromiso con Dios de verdadera vida espiritual. El compromiso, hermanos, no es que nosotros veamos a la gente tirada llorando. No podemos saber por qué está llorando. O que esté gritando. No sabemos. Pero si esa persona verdaderamente tiene un compromiso con Dios, si esa persona está en el altar
gimiendo porque verdaderamente está recibiendo algo con Dios, nosotros estamos hechos. Porque si no, mire lo que pasó con Elí. Elí, un sumo sacerdote, hermano, que ya tenía años de ministrar, confundió la verdadera administración. Cuando Ana estaba dando a luz en el altar, porque realmente Ana ahí no estaba solo derramando su alma, ahí prácticamente Ana ya estaba dando a luz un hijo. Cuando ella comenzó a llorar y comenzó a derramar su alma y se comenzó a vaciar, el sacerdote le dijo: digiere tu vino, estás borracha. Y él le dijo: no, señor mío, yo no estoy borracha. Lo que sucede, se lo parafraseo, es que hoy estoy siendo engendrada del poder de Dios, porque me vacié de sí mismo. Entonces, la idea, hermano, es que sus ovejitas, para hablarlo de esa manera, nuestros hermanos a los que el Señor nos da la oportunidad de atender, puedan verdaderamente entrar a la dimensión donde Dios ministra. Nosotros podemos hacerlo y podemos ser inductores, pero la única administración que permanece es la que Dios hace por su Espíritu. Importante, porque estamos viviendo, hermano, el tiempo de mucho manoseo. Estamos viviendo el tiempo, hermano, de mucho falso profeta, aunque no lo queramos ver. Y tal vez déjeme decirle algo: en los departamentos, en las provincias de Guatemala se mueve mucho más eso. Los pastores, hermano, dependen más de que lleguen gentes a manosearle sus almas. Que va a llegar un señor ahí que lo están anunciando, ahí lo invitan los pastores. Cuidado, porque podemos estar entregando a las ovejas a una administración o a fuego extraño. Yo digo, es mejor que usted sufra con sus ovejas y usted sepa que Dios está trabajando, o sepa quién verdaderamente está tomando control de su rebaño. Mire, solo el hecho de que usted lo pare en el púlpito, ahí hay riesgo. Yo le cuento a los hermanos que cuando yo pastoreé unos años en México, hermano, había un hermano que me recomendaron, unos hermanos que lo amaban mucho. Y me dijo: hermano, vino el hermano, como él ya se fue con el Señor, nuevo misionario, hermano Chuy. Por aquí anda el hermano Chuy, me dijo. Y mire, ese hombre es profeta. ¿Por qué no le da un domingo, hermano? Y como una necesidad, le di tiempo al hermano Chuy. Hubiera visto todo lo que fue a hacer con las ovejas. Y después nos despelucó con el dinero. Cualquier parecido, puras coincidencias. Entonces, la idea, hermano, es que tenga usted cuidado, porque a veces solo parar a la gente, esto, mire, hermano, parece que no le gustara a uno, pero ya que se lo den y que ya lo oigan 15, 20, 30, 40, ¿a qué hora suelta uno el micrófono? Pues cuidado. Cuidado. Pastoreo mucho más profundo, porque si usted y yo creemos que nos dieron un rebaño, ¿quién va a entregar cuentas? Hablemos lo que es. ¿Usted cree que como pastores vamos a entregar cuentas de las ovejas que nos encomendaron o no? Porque no lo veo tan convencido. Pero hermano, la verdad es que no es el mismo el juzgamiento de la oveja que del pastor. Al pastor lo van a juzgar y le van a decir: ¿qué hiciste con el rebaño que te di? Entonces la idea es retomar estas cosas, porque hermano, es bien interesante. A ver que Cristo el Señor dijo: de las ovejas que me diste, ni una se perdió. Tremendo. Y
Y él era de 100, no era de muchas. Entonces la idea es para que vayamos reflexionando. Dice, y ellas lleguen a tener un compromiso de verdadera vida espiritual. Que el pueblo de Dios, hermano, interprete que ellos son importantes en el culto, que si no van al culto, que si no son partícipes, que ellos son, como le dijera, el templo, pues. Que ellos son los que tienen que cantar, que ellos son los que tienen que orar, que a ellos se les tiene que oír, que oran, no que llegan a dormir a las iglesias. Esa es la idea, para que la iglesia, para que el Espíritu de Dios, hermano, esté agradado. Cuando el oficio pastoral llega, otro detalle que estaba yo viendo, mire, cuando el oficio pastoral llega a ser abominación, ¿por qué puse esto? O abominado en la tierra de Egipto, es porque está siendo aceptado en el cielo. Cuando el oficio pastoral llega a ser abominado en la tierra de Egipto, es cuando hay aceptación en el cielo. ¿Por qué digo eso? Porque si usted lee Éxodo capítulo 8, verso 26, Faraón, cuando comenzó a negociar con Moisés, con el pueblo de Dios, le dijo, no se vayan, sacrifiquen aquí en Egipto, hagan, en otras palabras le digo, hagan culto, pero no se vayan de Egipto, hagan culto aquí en Egipto. Y Moisés le dijo, no, ¿cómo vamos a hacer nosotros sacrificios aquí si ustedes nos miran que lo que nosotros hacemos es una abominación? Porque acuérdense que lo que Israel sacrificaba, en Egipto lo adoraban. Porque en Egipto adoraban animales, adoraban a la oveja, adoraban a los escarabajos, adoraban a los becerros. Ellos adoraban lo que el Señor le mandó a Israel sacrificar. En otras palabras, en Egipto idolatran la carne. ¿Se usted cuenta, hermano, que las iglesias, esto es fuerte lo que voy a decir, que Dios nos va, pero las iglesias mundanas idolatran la carne? Aquí hay un pastor que no me va a dejar mentir. Lo invitaron a una reunión un hermano que le dijo que era apóstol. Y cuando llegó a la reunión, lo que estaban celebrando era el cumpleaños de la hija. Y cuando estaban celebrando el cumpleaños de la hija, se pusieron a bailar música del mundo. Porque estaban celebrando el cumpleaños del pastor. Entonces cuando él llegó y le dijo, hermano, pero esto no es una fiesta en donde se esté honrando al Señor. No le digas que usted es muy débil. Es que esta reunión es para gente que ya es madura espiritualmente. Ah, bueno, me dijo, entonces mejor quédese usted con esa madurez y yo me voy con los débiles. Hoy aquí está. No estoy hablando mentira. Entonces, mire qué conceptos se pueden llegar a manejar. Y hermano, tenía la gran discoteca. Y para nosotros no es de ignorar que en las iglesias más grandes de Guatemala se ponen discotecas para que los jóvenes estén contentos. Ahora si miran a un hermanito ahí con una guitarrita hablando lenguas, se van, porque para ellos es abominación. Entonces cuando usted comience a detectar que su iglesia está siendo abominada por el mundo, esa es la seña de que ya lo están aceptando en el cielo. Que allá en el cielo ya están diciendo, esto sí verdaderamente se están divorciando de todo el espíritu que se mueve en el mundo. Amén.
Por eso es interesante, hermano. Cuando el oficio pastoral llega a ser abominado en la tierra de Egipto, es porque en el cielo hay aceptación. Éxodo 8, 25, 26 dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios, pero aquí en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro, ¿por qué ofreceríamos a Jehová nuestro Dios abominación de los egipcios? ¿Cómo ofreceríamos a Dios algo si los egipcios, lo que nosotros creemos, lo que nosotros hacemos, creemos que es una abominación? Usted sabe, hermano, que para el mundo lo que nosotros hacemos es horrible. Amén. Pero para Dios no. Entonces, he aquí, dice, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. El mundo nunca va a entender el verdadero culto a Dios. Nunca. Lo que tenemos que hacer nosotros, hermano, es pedirle al Señor que nos revele cuál es el verdadero culto a Dios. Y no estar copiando de movimientos que entre paréntesis tienen mucha fuerza. Porque a saber, esto ya lo comenté, los egipcios adoraban lo que los hebreos sacrificaban. Por eso cuando Moisés se fue al monte, acuérdense, convencieron a Aarón, hermano, de que hicieran un becerro. Y usted ya sabe toda la historia. Y hermano, ha de haber sido imponente la alabanza que se estaba moviendo ahí, porque cuando bajaron, si no le afinan el oído a Moisés, yo creo que Josué ya había cedido. Y me dijo: no, esa no es alabanza, esos son alaridos de otro tipo. Entonces, hermano amado, yo creo que es interesante no quedarse uno en lo que normalmente se está haciendo, sino ir más allá. Otro detalle: a los israelitas no los dejaron sacrificar, a ellos le dieron una tierra aparte. Acuérdense, la tierra que les dieron era Gosén. Estaba viendo que Gosén era la mejor tierra dentro de Egipto, por no ellos consentir en sacrificar como se pretendía, sino hacer verdaderamente, se les dio la tierra, la mejor tierra. Era la tierra de protección, la tierra de refugio, la tierra de refugio, la tierra de prosperidad y la tierra de comodidad. Eso es lo que significa Gosén. Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos esforzamos porque el culto sea agradable a Dios, Dios le va a dar a usted lo mejor de la tierra. Lo va a hacer disfrutar aquí en la tierra sus mejores momentos espirituales. Va a ser el Señor el que le va a dar el sentido, fíjense, no a lo que hacemos, sino al culto. Le vamos a volver a agarrar sabor al culto. Porque eso es, acuérdense, ¿cuál es la gran operación de la abominación desoladora? La abominación desoladora es que el espíritu del anticristo va a entrar hasta el lugar santo. Lo único que va a ser preservado son los que están en el lugar santísimo. Pero de ahí se va a llevar a los que estén en el atrio, hermano, se los va a comer vivos. Ya se los están comiendo vivos. Y va a entrar al lugar santo. Por eso yo nunca olvido que un domingo que llegué a Elite Central hace muchísimos años, hermano, el doctor estaba hablando, y lo hemos comentado muchas veces, del tabernáculo de Moisés, pero estaba el tabernáculo de pie. No estaba acostado, sino estaba de pie. Y el doctor, nunca se me olvida que dijo:
Yo vi que se estaba incendiando el atrio y se estaba incendiando el lugar santo, y lo único que quedaba preservado era el lugar santísimo. ¿Quiénes van a ser preservados? Los que de alguna manera, hermanos, no se dejen envolver por la falsedad. Eso hay que enfatizar. Su tarea, hermanos, no es que le crezca a su iglesia, no se preocupe. Su tarea es que el culto verdadero sea establecido en la congregación en donde está. Fíjese, a mí me gusta mucho contar eso. Y lo hemos contado casi en todos los lugares, usted lo habrá oído, pero calza en lo que estamos hablando para quienes no lo han oído. La iglesia hubo una conversión de un varón muy fuerte. Muy fuerte la conversión. Yo lo vi a él, hermano, pedir dinero en la calle muchos años. El Señor permitió que llegara a la iglesia este varón, se convirtió, y a los pocos días él regresó a la iglesia donde a él lo veían pedir dinero. Zona 8, el Calvario, ahí pedía el dinero. Pero sucede que cuando él se convierte, hermano, llega a tocar la puerta de la iglesia y llega a pagar 100 quetzales que había quedado debiendo en sus días de drogadicto. Le salió a abrir el pastor, el hijo del pastor, y le dijo: ¿qué te pasó? Le contó toda la historia, pero lo que le quiero contar es esto. Cuando lo vio el hijo del pastor y le dijo: ¿qué pasó? Le dijo: ¿qué pasó con vos? Es que me convertí al evangelio, soy cristiano, me bauticé el sábado. Hermano, hasta la fecha yo creo que ya tiene 10 años de estar en la iglesia. Algunos lo conocen. Lo invitaron, hermano, a que diera su testimonio en el Calvario. Era una novedad verlo a él parado ahí. Ellos venían de un retiro, ellos venían de aquellas sus actividades que hacen la iglesia central del Calvario.